que habría leche para todos los niños de Chile. Aseguraremos medio litro de leche diaria como ración a todos los niños de Chile. Aquí era al margen de la clase social de niños. En todos los colegios y escuelas se repartía el medio litro de leche y en todos los centros de Madrid. Para todos los niños de Chile, sin distinguir. Decía también en esos tiempos nuestro Salvador Allende que los grandes pasos para la independencia económica serían la nacionalización del cobre, el principal recurso básico de Chile, al que Allende llamó el sueldo de Chile. La profundización del proceso de reforma agraria, la actualización de los sectores estratégicos como economía, industria y servicios, la modificación del proceso de redistribución del ingreso. Les digo, compañeros, esto lo venía diciendo Allende desde hace décadas. Se da la elección, como decía, de 1958, Allende la pierde, y en el año 64 se postula nuevamente. Cada vez se iba ampliando más este frente de organizaciones de izquierda que él propuso para culminar en la unidad popular. Entonces fue el Frente del Pueblo, tuvo distintos nombres, y ahí participaban siempre socialistas, comunistas. Hago un paréntesis. Después de impulsar al Partido Socialista por no querer apoyar a Carlos Leónidas del Campo como civil, resulta que en pocos años después lo reingresan al partido porque perdían más teniéndolo fuera que dentro. Y Allende regresa al partido y militó en él hasta el día de su muerte. Fue su única militancia y fue leal a su partido toda la vida. Incluso cuando ya era presidente dijo: todo lo que soy se lo debo a mi partido y al pueblo de Chile. Entonces, él regresa después de que lo habían expulsado, después de que lo habían criticado, lo vuelven a amenazar de expulsión cuando en el año 1948, con un gobierno de un radical, que dicho sea de paso se llamaba Gabriel González Videla, dicho sea de paso había ganado con votos de los comunistas. Este señor proclama la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. ¿Qué fue eso en Chile en el año 48? Ni más ni menos que la proscripción del Partido Comunista. Entonces proscriben al Partido Comunista y a los militantes de ese partido, además de dejarlo fuera de la ley, los confinan en un campo de concentración. A esa altura Allende ya era senador y se traslada a ese lugar para decir: vengo como senador de la República a exigir que se me garantice el respeto de los derechos humanos de los presos políticos del Partido Comunista. Porque para Salvador Allende, aunque en todos los países siempre los socialistas y los comunistas han tenido problemas, y Chile no fue la excepción porque durante mucho tiempo comunistas y socialistas se tenían de confianza mutua y había sectores que se unían, pero la mayoría no estaba unida. La pequeñez del sectarismo no tuvo cabida en la grandeza de Allende. Él nunca, como les digo, fue a decir: vengo como senador de la República Socialista a exigir los derechos de nuestros compañeros comunistas. Y curiosamente, perdónenme que yo esto lo voy a tener un poco anecdótica todo para que ustedes no se aburran demasiado. Llega él, estaban los comunistas relegados a un campo de concentración en un puerto cercano a Chile que se llama Pisagua. Y han de saber ustedes, queridos amigos, que estaba a cargo por parte de los militares de ese campo de concentración, se llamaba, era un capitán de ejército, se llamaba nada menos que Augusto Pinochet Ugar. Ese era el encargado por parte del ejército en el año 48 de vigilar a los presos comunistas. Entonces no es que un capitán desconocido. Llega Allende a Pisagua y dice: vengo a ver a los presos comunistas, y el encargado del campo le dice: no va a entrar. Y Allende dice: soy senador de la República de
es que no va a entrar. Entonces va a hablar con Pinochet y Pinochet le dice no lo deje entrar. Y Allende le dice voy a entrar con o sin su permiso. Se lo aviso por cortesía. Y entró y habló con el gobierno. Allende nunca supo quién era Pinochet, que iba a ser a partir del año 73 que sabemos que fue. Entonces, como digo, Allende lo incorporan, yo les voy a dar después algunas fechas de cosas que hizo Allende en orden cronológico, pero lo importante era que él venía siendo un dirigente. Por ejemplo, en el año 1930 él fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, que existía ya desde el comienzo del siglo XX. Y fíjense ustedes, porque he buscado las coincidencias, la noche del triunfo de Allende, el 4 de septiembre del 70, cuando ya se confirma que ha ganado el mismo día, 4 de septiembre, Allende elige dar su primera alocución como presidente electo en la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, de la cual él había sido vicepresidente 40 años antes. Y hace ahí un discurso muy hermoso, que lo pueden encontrar, está publicado en muchas partes. Y cuando era vicepresidente de la FECH en el año 30, Ibáñez, que no había sido todavía derrotado en su primera gobierno cuando fue dictador, lo hace expulsar de la Federación de Chile. Y la Universidad de Chile, por indicaciones del presidente Ibáñez, lo expulsa de la carrera de medicina que estaba terminando. Poco después, cuando ya cae Ibáñez en el año 31, Allende apela de esto y por descalificaciones no le queda más que permitirle dar los exámenes finales y se titula con honores como médico cirujano. Pero empieza a no poder trabajar en ninguna parte, porque a él no le interesaba hacer medicina particular en un consultorio, él quería trabajar en hospitales, él quería trabajar en sanatorios populares. No se lo permiten por sus antecedentes políticos, y entonces se tiene que dedicar en el único trabajo que encontró a hacer autopsias en la morgue, porque traía la carga de haber sido antibañista y de ser dirigente de la universidad. Bueno, en el año 1932 en Chile, un militar en retiro, que era un hombre de izquierda, funda lo que se llamó la República Socialista, fíjense, en 1932, que fue una república, decreta la República Socialista, que duró 12 días. Así se le conoce, la República Socialista, los 12 días. Y este militar se llamaba Marmaduke Grove, del cual Allende era conocido y amigo y lo veía como un maestro. Derrocan ese intento chileno tan avanzado a comienzos del siglo de una república socialista. Entonces Allende, con otros jóvenes estudiantes, forma un grupo para protestar contra que hayan ahogado este proyecto. Y a raíz de eso, de encabezar el grupo que se oponía a la sedición contra Marmaduke Grove, es detenido y se le somete a corte marcial y es encarcelado. Y como les decía antes, posteriormente lo soltaron y se pudo titular. En 1933, o sea, un año después del experimento de la República Socialista, se funda, con Marmaduke Grove y otros socialistas a la cabeza, el Partido Socialista de Chile. Ya existía el Partido Comunista, pero se funda el Partido Socialista de Chile, que para los que no están enterados y tienen la mala idea de que este es un partido socialdemócrata, en su artículo primero dice: el Partido Socialista de Chile se guía a partir del análisis marxista de la historia. O sea, era un partido marxista, el
Partido Socialista de Chile. No era un partido socialista, como muy erróneamente se ha difundido. Desde el 19 de abril de 1933 se fundó ese partido. Y Salvador Allende Gossens fue elegido secretario regional en el puerto de Valparaíso, el principal puerto de San Carlos. En este momento ya era el gobierno de Jorge Alessandri Palma, el primer Alessandri que gobernó Chile, un hombre de derecha. En el año 1935, por su conducción del Partido Socialista, por su oposición a las medidas derechistas de Alessandri, Allende otra vez tomó preso y lo mandan relegado a un lugar del norte que se llama Caldera. Y llegando allí como relegado político, Allende funda el primer dispensario para atender a la gente pobre. Ese era Salvador Allende. Nunca derrotado, nunca bajaba las banderas. Y ahí entonces empezó a tener gente y la gente empezó a conocerlo y él iba ampliando su base de acción. En el año 36 funda el Frente Popular, en el cual participan el Partido Comunista, el Partido Socialista y gente del Partido Radical, que era más progresista. En el año que Allende funda este Frente Popular, ya había empezado a gobernar el país Pedro Aguirre Cerda, que era un radical bastante progresista, y Allende apoya ese gobierno de Pedro Aguirre Cerda y es elegido diputado en 1934. En el año 38, el presidente Aguirre Cerda lo nombra ministro de Salud. Es el ministro más joven que ha tenido mi país. Y como ministro de Salud, él crea el Seguro Social, uniendo a distintos organismos que se encargaban de la atención. Él funda el partido, el Servicio Nacional de Salud. En 1943 ya es elegido secretario general del Partido Socialista, después de que había sido expulsado del Partido Socialista. Porque con todo esto que yo les he contado, de que lo expulsaban, lo criticaban, fue y es hoy, históricamente, el más emblemático de los militantes socialistas de mi país. En 1945 ya es elegido senador de la República. Y es senador hasta el año 1970, que fue reelegido posteriormente todas las veces que se presentaba elegido, y el año 70 renuncia para postular a la candidatura por cuarta vez, la candidatura de la República. El año 54 es presidente del Senado. Bueno, este hombre que lleva así esta carrera que recorre todo el país hablando con la gente en sus campañas como senador, se empieza a empapar de los grandes problemas de la gente. Es un gran estudioso de la política y reconoce que vivía en Valparaíso cuando era muy joven, que una de las mayores influencias que tuvo en su vida fue su contacto con no diría refugiado, pero con un inmigrante italiano que era un anarquista que se llamaba Ricardo de Marchi, que le empezaba a este joven a contar que postulaba los de su partido, que se trataba la política, y él reconoce que ese hombre le abrió muchas puertas para estudiar la política. Fue siempre un gran estudioso de las ideas y de los movimientos sociales. Bueno, dije que postuló en el año 52 cuando dijo él: hemos sembrado la semilla de lo que va a ser un gran frente popular. El año 58 pierde ante Gabriel González Videla, que es el que después ilegaliza el Partido Comunista. El año 64 postula por tercera vez, y ahí pasa algo muy curioso. Resulta que empiezan a ver que Allende
nuevamente iban las tres bandas de derecha, izquierda, centro, se empiezan a dar cuenta que Allende ha crecido en apoyo popular y que esto no conviene y que hay que buscar la forma cómo lo frenamos. Sí debo reconocer que en Chile no existía el fraude electoral, así como lo conocemos, no había eso. No había fraude electoral abierto, pero había cohecho, o sea, sí se compraban votos, sí se... No, eso existía, pero las elecciones no, los tribunales no hacían, digamos, fraude electoral. Entonces resulta que en un pueblito X de Santiago, cerca de Santiago, había un pueblo chico donde el médico del lugar, que era el doctor Naranjo, era un tipo de izquierda, progresista, que atendía a la gente pobre gratis, era un médico muy solidario y muy amigo de la gente. Y se muere el alcalde de ese pueblo cuando faltaban 6 meses para la elección presidencial, y entonces eligen en sustitución al doctor Naranjo. Y se postula un derechista y un centrista para el mismo cargo, y Naranjo arrasa por la cercanía que tenía con la gente. Entonces la derecha dice: estamos fregados. O sea, ganó Naranjo, ahí puede pasar lo mismo con Allende, aquí hay que hacer algo, y entonces buscan a un personaje de opereta que se llamaba el cura de Catapilco en un lugar, como él dice, o sea, muy por abajo, algo así. Y este cura se dedicaba a hacerse popular diciendo que no, pues si yo encuentro para ir a Chicona, o sea, una mujer de peinar, que le hace bien, no, me la meto, ahí están unos matorrales y le doy un sopletón. Y cierto, a la gente le encantaba porque lo hallaban de lo más folclórico, este cura, que era un payaso también. Entonces este cura iba a la derecha y le dice: usted debe postularse a candidato a la presidencia. Y como era un tipo que llamaba a las masas, a ver, sin hacer un paralelo, pero para que tengan una idea, una especie de tronco, ¿no? Una especie de tronco así que dice cosas increíbles y que hace payasadas. Se presenta la candidatura de fulano y Allende pierde la elección contra Eduardo Frei Montalva de la democracia cristiana por 30.000 votos, que son los 30.000 votos que tiene el cura de Catapilco. O sea, el proyecto era frenar a Allende y lo logran. ¿Sí? Entonces gana Eduardo Frei Montalva de la democracia cristiana. La derecha se dedica a desprestigiar el gobierno de la democracia cristiana, se dedica permanentemente a la oposición, a la izquierda, y sigue el proceso, termina. Mucha gente, muchos radicales de hecho se unieron a Frei para parar a Allende en el conté. Entonces digo, bien para parar, y Frei gana la elección con y Allende sigue trabajando en su proyecto. Entonces sigue el gobierno de Frei, la derecha y la democracia cristiana de las gremias. Y además hay una cosa que es importante que sepan: en Chile no se elegía el Congreso junto con el presidente, se elegía diferido. Se elegía el presidente en el año 70, se renovaba el Congreso en 73. El 76 había elección presidencial, el 79 era el Congreso. Entonces, eso significaba que a veces el presidente ganaba un Congreso heredado que no lo representaba. Esa es una ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador inconmensurable. Andrés Manuel López Obrador va a tener un Congreso a su favor. Ustedes no saben el capital político que eso significa. Bueno, entonces les digo, la derecha y la democracia cristiana, que era la derecha menor, leonina, pelearon 6 años de la leña como perro y gato, pero viene el año 1900, va a venir la elección de 1970, la cuarta vez que Salvador Allende postula a la presidencia.
Y se logra eso que soñó en el año 52, de este gran frente de fuerza donde están los comunistas. Bueno, ya, obviamente, mucho antes el Partido Comunista ya había sido nuevamente legalizado, ¿no? Partido Comunista, el socialista, por supuesto, el socialista, el Partido Radical, el MAPU, que es una decisión de la democracia cristiana que se retira del gobierno de Frei al ver que no cumplió las expectativas de la... ¿Cuál fue la consigna de Frei para parar Allende, de la democracia cristiana? Decía, nosotros vamos a hacer la revolución en libertad contra la de los socialistas, que va a ser... Es decir, la propaganda era tan... Leonina decía que con Allende iban a llevar a los niños a vivir a Moscú, en fin, una cantidad de ridiculeces que ustedes habrán escuchado por acá también. Entonces, se logra este frente de comunistas, socialistas, radicales como Partido Radical. El MAPU, que era el Movimiento de Acción Popular Unitaria, era una escisión de la democracia cristiana, y la izquierda cristiana, que era otra escisión de la democracia cristiana, y independientes de izquierda, y se forma lo que es la Unidad Popular. Antes quisiera, bueno, luego, perdónenme que no hable en orden estricto cronológico, quiero decir los hitos más importantes. Se forma la Unidad Popular, empiezan las campañas más impresionantes, ponían carteles en las calles, afiches mandaba hacer, donde se veía la moneda rodeada de tanques, porque eran los tanques rusos que iban a llegar a imponer su dictadura en Chile. Eso decía la derecha. Entonces, los niños se iban a ir a Moscú para prepararlos para que fueran guerreros contra la paz. Iban brigadas de los derechistas a las poblaciones marginales de la gente, que decían, a ver señora, venimos del censo, así que con permiso, ¿cuántos son ustedes? 4. ¿Cuántos cuartos tiene 2? Aquí ganan 10 más, anota, porque aquí esta gente puede recibir a 10 personas. A ver, ¿qué más tiene? Tengo un radio, tengo un, no sé, un refrigerador. Tengo un refrigerador, anota. O sea, vamos a venir a expropiar todo lo que tienen de más. En esta casa cabe la gente, aquí hay cosas, tiene una máquina de coser y usted es modista, no, la máquina, y la gente aterrada, porque siempre ha jugado a favor de la derecha la ignorancia de la gente. Si hay un aliado de la derecha y de la oligarquía, es la ignorancia. Y entonces la gente, no, es que con Allende vamos al comunismo y vamos a perder las libertades. Sí hubo tanques rodeando la moneda, pero no los puso Salvador Allende, los puso Estados Unidos en concomitancia con la oligarquía chilena el 11 de septiembre del año 73. Entonces, sigue la campaña, viene una campaña tremenda en contra de Allende, las mentiras, pero la gente... Chile siempre fue muy politizado y la gente había empezado a enfrentar, había empezado a entender muchas cosas. Ya estaba el antecedente de la Revolución Cubana y empezó a ver toda esta despertar de mucha gente, no de todas. Y como siempre, la elección fue a 3 bandas. Iba Salvador Allende por la Unidad Popular, iba Radomiro Tomic, que era el sucesor de Eduardo Frei, que había ganado con la gran mayoría, pero como digo, por lo del naranja, con el médico se habían unido muchos que no eran de la democracia cristiana a él para frenar a Allende. Entonces, empieza a ver esta unidad en torno a esta cosa. Y viene se prepara la elección con toda esta campaña del terror y todas estas cosas. Iba el candidato de la democracia cristiana, que era Radomiro Tomic, que muy curiosamente, igual que acá, el partido del presidente saliente queda en tercer lugar. Otra coincidencia, ¿no? Queda en tercer lugar el partido saliente, queda en segundo lugar la derecha. Y la Constitución chilena planteaba textualmente
que era presidente electo el candidato que tuviera el 50% más uno de los votos válidos emitidos. En caso, hacia la Constitución, de no tener ninguno la mayoría absoluta, es una atribución del Congreso Pleno elegir entre las dos primeras mayorías. Eso decía la Constitución. O sea, podía elegir entre el primero y el segundo si no había mayoría absoluta. Se da la elección, Allende obtiene el 36,6% de los votos, Radomiro Tomic y la igual, y la derecha pierde por, no sé, por 20.000, por 30.000 votos, porque era lo mismo por lo que había perdido Allende en la elección antes, contra la derecha, después de esa primera. Entonces empieza la sedición ya descarada, porque en Chile se elegía el presidente el 4 de septiembre, el 24 de octubre el Congreso Pleno daba la ratificación del triunfo y se elegía y se empezaba a gobernar el 3 de noviembre. Entonces el 4 de septiembre el 70 gana Allende, con el 36 y algo del voto, y entonces la derecha empieza a gestionar dos cosas. Que el Congreso en el cual, porque hay otra cosa que les quería decir, gana Allende y la democracia cristiana y el Partido Nacional de la derecha, que habían peleado como perro y gato por 6 años del gobierno de Eduardo Frei, ganó Allende y al otro día era un solo hombre. Porque aquí me van a permitir una opinión que yo tengo que no siempre cae bien, pero yo la reitero. Si hay una clase que tiene conciencia de clase, es la clase dominante. En cuanto ven el peligro, saben exactamente para dónde disparar y con quién unirse. Éramos enemigos, el enemigo está allá, punto. Nos dejamos de pelear, ahora el enemigo es el mundo. ¿Y por qué digo esto, compañeros? Porque si fuera lógico lo de la conciencia de clase, el mundo sería socialista hace mucho tiempo, porque los jodidos somos mayoría. Bueno, entonces, la democracia cristiana y el Partido Nacional se unen y dicen: tenemos la prerrogativa del Congreso, podemos ratificar al segundo, que es Alexandre, y lleva a la reelección, el derechista. Pero se dan cuenta que tradicionalmente siempre el Congreso, sin excepción, eligió al que tuviera la mayor cantidad de votos, aunque ganara cualquier voto. Siempre fue así. Entonces dijeron: si estos han perdido antes y han aceptado la derrota, ahora se van a parar de uñas y van, no nos conviene, mejor no, a ver, busquemos otra fórmula. La fórmula siguiente fue tratar de convencer al ejército de que diera un golpe de Estado antes de la elección, antes de la ratificación del gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Al haber una ruptura del orden constitucional, iba a haber un gobierno de transición, un gobierno provisional. ¿Y qué pasaba según la Constitución? Que no había reelección simultánea, consecutiva, pero podía ser reelegido un presidente si había un presidente constitucional, si había un gobierno entre las dos candidaturas. Entonces dicen ya, la derecha y la democracia cristiana, que eran mayoritaria y seguía siendo mayoritaria hasta hace muy poco en Chile, iban a ratificar a Alexandre, que a su vez, aunque era un derechista republicano, y dijo: si a mí me van a ratificar cuando no he ganado, yo renuncio el otro día, porque esto no es legal. Entonces, estupendo, renuncia, nombramos un gobierno provisional, en 6 meses llamamos a elecciones y lo elegimos Allende, y era legal. Era legal, pero no era legítimo. Entonces dicen: no, mejor, a ver, busquemos. Entonces tratan de convencer al comandante en jefe del ejército, que se llamaba el general René Schneider-Cherot, de dar un autogolpe. Y 4 días antes de que el Congreso ratificara el 20 de octubre, con la utilización de la ultraderecha, representada principalmente en un grupo siniestro que se llamaba Patria y Libertad, emboscan al comandante en jefe del ejército y lo asesinan en su auto. 4 días antes de que el Congreso tuviera que ratificar al ganador. Nuevo cambio de planes. Aquí va a haber una gran trifulca. Mira, hagamos lo siguiente.
Ratifiquémoslo y no lo dejamos gobernar. Le hacemos un país ingobernable. 24 de octubre, el Congreso ratifica, que es lo que ustedes vieron cuando dicen el señor Allende tanto y que otro le ponen la banda, lo ratifica el presidente. Para asumir el 3 de noviembre siguiente. Según cuenta Henry Kissinger en sus memorias, y lo dice él, la noche del 4 de septiembre del 70, él como secretario de Estado se va a la Casa Blanca con Nixon, reciben las noticias de que ganó Allende y él cuenta, y se lo digo textual, compañero, porque así está en el escrito de él, que Nixon gritaba: ese mal nacido, ese hijo de puta de Allende no puede asumir, hay que hacer todo lo posible para que no asuma. Porque Allende en sus medidas tenía la nacionalización del cobre y el cobre estaba en manos de las empresas norteamericanas y el cobre es material estratégico de guerra. Entonces, bueno, como los otros países que tienen petróleo, que tienen litio, a eso hay que fregarlo porque hay que darse por esa materia prima a cambio de 4 pesos, ¿verdad? Nada de nuevo, todo esto es conocido. Entonces, decide, dice que Nixon le dijo: este tal por cual, este mal parido, lo de gobernar, pero vamos a hacer algo. Si llega a asumir, le vamos a hacer ingobernable el país. Muy bien. El Congreso Allende, los empresarios empiezan a sacar el dinero de Chile, los latifundistas y los ganaderos, los empresarios ganaderos sacan las reses por los pasos cordilleranos hacia Argentina, los creadores, los dueños de las agrícolas empiezan a tirar los pollos a los ríos muertos para que cuando llegara Allende no hubiera alimentos, empiezan a sacar todo el dinero de Chile. Un dato que es histórico y está documentado: el Fondo Monetario Internacional no le hizo efectiva la deuda externa en Chile y le pidió pagarla inmediatamente cuando asumieron. No había renegociación. Y el Banco Mundial no le prestó a Allende en los 1000 días de su gobierno ni un solo dólar. Porque como cuenta Kissinger, Nixon había dicho: hay que hacer el país gobernable y hay que hacer aullar a la economía chilena, palabras textuales. Y eso lo cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? Había desabastecimiento de comida, había desabastecimiento de todo tipo de alimentos, había desabastecimiento de medicinas, de refacciones, de todo. ¿No les suena conocido lo que está pasando en Venezuela? Pero ahí es distinto, no hay ese boicot de los productos básicos que la gente ignorante no entiende, que es obvio que no puede ser el gobierno el que lo propicia, porque es ponerse la soga al cuello. O sea, con un poquito de idea tienen que entender que eso no lo puede estar haciendo un gobierno que pretende estar ahí por vía electoral. Había que hacer colas para todo, no había alimentos, no había refacciones, no había nada. Entonces, haciéndole además la salvedad de que el Estado chileno controlaba el 25% de la producción de alimentos, todo lo demás estaba en manos privadas. Entonces, obviamente era muy difícil todo esto. Ahora, si hay una forma de hacer que la gente esté furiosa, es esconderle la comida. Cuando empiezan a matar los alimentos, la gente realmente contra el gobierno, y lo vemos, lo han hecho. Es decir, creo que Venezuela es el caso más claro de cómo la oligarquía chilena le dijo a los oligarcas venezolanos: hagan esto, porque esto da muchos resultados. Bueno, empieza el gobierno de Allende con todos los problemas de que hablan. Voy a hacer un paréntesis que a mí me parece muy chistoso. Resulta que Allende es un tipo con un gran sentido del humor. Entonces, cuando él gana, da la primera conferencia de prensa internacional, llegan centenares de periodistas, porque no nos olvidemos que Allende es el primer presidente socialista con un proyecto de transición al socialismo que gana por elección democrática y electoral en el mundo. No hay otro caso antes que él. Es el primer presidente que plantea el socialismo, no la reforma, no, el socialismo, la vía chilena del socialismo por vía electoral. Es el primero. Entonces se llena Chile de periodistas extranjeros, de los cuales el 40% eran agentes de la sierra
que fueron ahí a ver qué podían dejar hecho. Y da una gran conferencia de prensa en la que yo todavía estudiante de periodismo asisto. Me acuerdo, con los años supe que fue Julio Scherer, en ese tiempo yo no sabía quién era Julio Scherer. Le pregunta al presidente, le dice, porque el presidente dijo, pueden recorrer el país, pueden hablar con quien quieran. Él seguía viviendo en su casa, en la que vivió hasta el final, cuando ocupó la casa presidencial, otra coincidencia con el Manuel. Él se quedó en su casa, en la que vivía siempre. Y entonces, en su escrito entró gente, les permitió entrar a hablar, y tenía muchas fotos, algunas fotografías. Entonces le dice Scherer, presidente, estuve en su casa, vi muchas fotos suyas, fotografías, vi fotos de Ho Chi Minh, vi fotos de Fidel Castro, vi fotos de Che Guevara, vi fotos de fulano y Miguel, nombraba varios líderes terroristas. Le dice, me imagino que eso es lo que demuestra su inclinación ideológica. Y le dice, no hay que ver las fotos para saber mi inclinación ideológica, hay que ver los 30 y tantos años que llevo en la política. Pero sí admiro a esas personas, pero también admiro, le dice, a Cristo cuando expulsa a los mercaderes del templo, que lo dice también en Guadalajara. También admiro a independientes, a gente de socialdemócratas. Entonces le dice, pero usted tiene las fotos de estos líderes. Bueno, le dice Allende, usted no me pida que tenga una foto fotografiada de Jesucristo. Entonces, claro, fue una carcajada general, o sea, no me pida que tenga la foto de Jesucristo. Pues bueno. Entonces acepta, y en esa conferencia de prensa él reitera, dice, a los que me apuran, a los que desconfían, recuerden que hemos ganado el derecho a comenzar. O sea, después de haber vivido siempre en este régimen capitalista injusto, hemos ganado un derecho a comenzar a hacer las cosas de otra manera, a sentar las bases para un gobierno más justo. Empieza con todas las dificultades del mundo, empieza a ver, bueno, todo tipo de boicot, como no quiero cansar, pero da la casualidad que, como les digo, que se elegía diferido el Congreso del Gobierno, del Ejecutivo, en marzo del año 73, o sea, ayer le ganó en septiembre del 70, hay que elegir Congreso de nuevo, la mitad del Congreso se renovaba. Él había heredado un Congreso completamente contrario. Quiero decirles que en los 1000 días que gobernó Allende le vetaron todas y cada una de las iniciativas, todas sin excepción salvo una, que fue la nacionalización del cobre. Y no se la vetaron porque se suicidaban políticamente. Es la única ley de Allende que el Congreso aprobó por unanimidad. Viene la elección del año marzo de 1973. Allende había ganado con el 36% de los votos. Había habido escasez, había habido paro de médicos, había habido paro de transportistas. Yo estaba en la universidad y me acuerdo que íbamos los estudiantes a cargar los trenes que eran del Estado para llevar los alimentos a las zonas donde los transportistas de los camiones no llegaban, porque los camioneros estaban en la derecha. Entonces había habido propaganda en contra, había habido desabastecimiento, había habido todo tipo de los atentados terroristas de la ultraderecha que se llamaba Paz y Libertad, los mismos que mataron al comandante jefe del ejército, etcétera, etcétera. Y viene la elección y la Unidad Popular gana la elección parlamentaria con el 44,3% de los votos. O sea, a pesar de todo, sube 8 puntos porcentuales. Es el único caso en la historia de Chile en que un presidente en ejercicio aumenta la votación después de la elección presidencial. Y el mismo Kissinger cuenta que ese día, de marzo del 73, él y Nixon dijeron, esto ya no lo para nadie, si esto sigue y este completa los 6 años, va a haber otro presidente socialista, esto hay que pararlo ya, y el golpe se empieza a preparar hoy. Muy bien, asume el Congreso, había nacionalizado el cobre, como les digo, nacionaliza el cobre el 26 de julio del 72, que era la única ley que reprobaron, sigue el boicot y se
empieza a preparar el golpe. Como todos sabemos, en lo que terminó, no necesito contarles cómo fue. Sí quiero hacer una pequeña aclaración. Han pasado 43, 40, ¿cuántos años? 45 años de guerra. Y todavía la discusión de si Allende lo mataron o se suicidó. Como allendista profunda y convencida que soy, les digo que me parece que eso es lo menos relevante del caso. Les voy a decir por qué. Allende dijo: a mí me eligió el pueblo y solo fue el que sacar el lugar, para impedirme que cumpla el programa me tengan que sacarme el pueblo. El 11 de septiembre Allende muere en La Moneda defendiendo la investidura de su hijo. Hasta hoy se discute si él se disparó o le dispararon. A mí me es totalmente irrelevante por lo siguiente: el autor intelectual de ese asesinato es el golpista. Porque cuando un presidente constitucional en su sede de gobierno se niega a renunciar y se queda a costa de su vida, aunque él haya gatillado, los autores intelectuales de esa muerte son los golpistas. Y creo que no le resta a la valía de Allende ni así tanto si él se dispara. Hace sus últimas palabras, que todos ustedes deben conocer, que son muy hermosas, por cierto. Y bueno, y se constituye Salvador Allende en un símbolo universal de grandeza, de consecuencia de la verdad. Yo como periodista, queridos amigos, he recorrido varios continentes. En todos los lugares donde estuve, sin excepción, hay una plaza, hay una avenida, hay una sede sindical, hay un taller, hay una aula universitaria que se llama Salvador Allende. Ese es el triunfo de Allende sobre la muerte. La universalidad, considerado un símbolo de grandeza por todos. Ahora, volviendo a las similitudes, yo quiero decirles con todo el respeto y el cariño que tengo a este país, que me dio país cuando me invitaron el mío, y que me dejó seguir siendo yo con mis convicciones y mis razones profundas. Tengan cuidado. La derecha no se rinde nunca, y le van a poner todos los escollos posibles a Andrés Manuel López Obrador. Uno de los problemas grandes que se pueden tener en estos casos es la desunión. Es la discusión entre si el proyecto de Gramsci o el de Rosa Luxemburgo o el de Lenin o el de Stalin. Cuidado con ese tipo de cosas. Por esas grietas se cuela la sedición. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Segundo, vigilantes siempre, porque repitiendo la frase de Allende, se ha ganado el derecho a comenzar, hay que defenderlo con todo, porque van a tratar por todos los medios de que no hunda. ¿Qué era lo que decía Allende acerca de lo que había que hacer en revolución, aunque fuera una revolución como la de él, porque pues sí fue una revolución? Todavía hay gente que dice que Allende fue un revolucionario, y hay gente que todavía lo trata de socialdemócrata, dándole a esa acepción la más siniestra de las connotaciones. Digo, Allende era fundador del partido marxista, ¿cómo iba a ser socialdemócrata? Pero bueno, he escuchado con mucha tristeza que el Frente Zapatista ha tenido opiniones semejantes con respecto al Loren. Cuidado con esas cosas, porque son peligrosas. ¿Qué decía Allende del dogmatismo y del sectarismo? Un dirigente debe tener siempre en cuenta la realidad de su país y la realidad del momento que se vive. Esa es la esencia del marxismo. ¿Por qué? Porque he visto personas, no soy gente, soy periodista, siempre estoy viendo las noticias. Pues ya me desilusioné porque Andrés Manuel dijo que el año 70 no ha asumido, por Dios. Entonces quieren que, o sea, el Marco Melini no estaba todavía ratificado como presidente electo y le estaban exigiendo que empezara a hacer las reformas. A ver, aterricemos. Entonces decía eso. La esencia del marxismo es entender en qué país se vive y cuáles son las condiciones reales. Después decía, el fundamento de la revolución
en la férrea unidad de los revolucionarios. Exactamente, claro. Lo que digo de la derecha, que son los contrarios a la revolución, pero ¿cómo logran su proyecto? Porque primero, después discutimos, el enemigo está ya todo junto, ese es el enemigo. Como he dicho, él decía también, el dogmatismo y el sectarismo deben ser combatidos, la lucha ideológica debe llevarse a niveles superiores, la discusión para esclarecer, no para imponer determinadas posiciones. Esto es consecuencia de eso. Bueno, también cuando decían que era un socialdemócrata porque no estaba por la violencia, decía Allende, sí, en Chile no podemos ir por la vía violenta porque nos tomaría 50 años formar un ejército que derrocara al nuestro que no perdió en una guerra. Y el pueblo no puede esperar 50 años para que se le termine el hambre y la imaginación. Sin embargo, no estaba contra la utilización de otros gobiernos o de otros movimientos en otros procesos. Decía, yo espero y anhelo como chileno que escapemos a la violencia. Todavía estoy en la lucha popular y reitero, no vamos a la violencia, pero reitero también que a veces la violencia revolucionaria es la única respuesta a la violencia reaccionaria. O sea, yo creo que quedaba clarísimo lo que pensaba. Fíjense ustedes que cuando el Che Guevara fue abatido en Bolivia, algunos combatientes que estaban con él por la frontera con Chile pasaron a Chile. Era el gobierno de Eduardo Frei, del demócrata cristiano anterior a él. Eduardo Frei les dijo así, y Salvador Allende, que era el presidente del Senado, fue con un contacto con ellos, los acogió en su protección, salió con ellos, viajó hasta Nueva Zelanda para encontrar la forma de que en un avión llegaran a Cuba. Este socialdemócrata que dicen algunos. Y logró que llegaran a su país y dijo algo que es muy bonito. Le dijo a la prensa que había salido con estos combatientes del Che Guevara en Bolivia para volverlos a su seno en la Revolución Cubana, porque dijo, es lo menos que se puede hacer en homenaje al Che Guevara. Entonces, cuando alguien me dice, Allende no era revolucionario, yo le digo, te perdono por tu ignorancia, pero de veras estudia un poquito. Ahora, cuando se piensa que no fue revolucionario Federico Allende, yo les pregunto, compañeros, ¿por qué la brutalidad en que Estados Unidos y la CIA armaron el golpe contra Chile? Porque eso fue armado en Estados Unidos y ahí encontraron a los militares. Si era un gobierno más, ¿por qué no pasó con otros gobiernos que tenían ciertas cosas populistas? ¿Por qué no fue contra la socialdemocracia de Venezuela? ¿Por qué no fue contra el peronismo? ¿Por qué sí contra Chile? La dimensión de lo peligroso que era el experimento de Allende como ejemplo y de su triunfo como ganando más adeptos por la vía es la violencia con que se dio el golpe. No sé, otra cosa que les quiero contar es el profundo respeto de Allende por la gente en general. Jaime Suárez Bastida, que fue un militante solista, que fue secretario general del gobierno de Allende, ese era un cargo que tenía, y ministro del Interior de Allende, contaba en un libro que cuando él lo conoció cuando era estudiante, él andaba de gira porque les digo, recorría como parlamentario todo el país, lo conoció en una plaza, se acercó a Suárez Bastida y le dijo, senador o diputado, yo soy un socialista joven. Y le dijo, véngase conmigo, voy a ir aquí a un pueblo a hacer una programación para la elección al senador o la elección. Y cuenta Jaime Suárez que fueron a un pueblito perdido ahí entre los cerros. Y dice que había 50 personas entre los auditores, entre el castillo. Y dice que Allende hablar con la misma certeza, con la misma fuerza, con la misma vocación y con el mismo tiempo que dedicaría años después al Estadio Nacional, cuando el estadio con 100.000 personas saludaba su triunfo. Para Allende no había públicos pequeños o grandes. Para él toda persona merecía respeto, toda
todo grupo que estuviera con él merecía su respeto y su apoyo. De veras les digo, yo no participo actualmente en ningún partido, no tengo cargos de ningún tipo. El hablarles así de Allende es mi absoluta convicción de que fue un líder fuera de serie, de que fue un hombre que dedicó su vida a su proyecto, que murió defendiendo el voto de los chilenos y que, no sé, él es mi guía. Tengo por él una profunda admiración, no porque esté muerto, sino que porque vive sus ideas y porque ha inspirado muchas cosas y porque su grandeza es cada vez más grande frente a la pequeñez, no solo de los traidores que lo derrocaron, sino de los que se dijeron sus aliados y se olvidaron en un momento dado y volvieron. Les voy a decir algo, espero no ofender a nadie, pero la verdad hay que decirlo. El movimiento de izquierda revolucionaria no apoyó a Allende y es más, le puso bastante apoyo durante su gobierno. Sin embargo, muchos de ellos, con el tiempo, cambiaron de idea, algunos se volvieron empresarios, y Allende se vivió en su lugar. Entonces, cuidado con esas cosas, cuidado con las consignas falsas, con los dogmatismos. Yo creo que la trayectoria de Allende engrandece su autenticidad, nunca cambió de lugar, nunca renunció, nunca traicionó sus ideas. Fue un internacionalista de verdad. Cuando él lleva a estos combatientes de Che Guevara que regresen a Cuba, eso entendía él por internacionalismo revolucionario. Y los dejó en Cuba en resguardo, siendo presidente del Senado y sabiendo lo que se iba a aportar. Porque por supuesto lo acusaban de extremista, bueno, ya sabrán, la derecha. Sé que se me quedaron muchos puntos afuera, pero no quiero cansar. Y no sé si quisieran ustedes hacerme algunas preguntas o que les aclarara algún punto con mucho gusto. Díganme, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. En concreto, hay un documental de hace unos 5 años de los montoneros de la Cuba, que se hizo masacre entre el EU en la Patagonia, Argentina, y este escape que tuvieron de los jóvenes, pudieron escaparse tomando la penal y una base ahí, tomaron a los pilotos para que los llevaran de Argentina a Chile, y allá pues llegaron a Chile bajo amenaza a los pilotos y no se estuvieron un tiempo allá en Chile. No quedó claro si el problema que iba a tener Salvador Allende con Videla por tener a los jóvenes allí, y después ellos partieron a Cuba. Ahí parece que no sé si entendí que era más factible que molestara el gobierno argentino a Salvador Allende, y no sé si él mismo los encausó para que los pilotos o otros pilotos ya los llevaran a Cuba, y ahí ya no los... Es que iban a estar más seguros en Cuba que en Chile, donde el Patria y Libertad le hacía el Estado terrorista al gobierno de Allende. Claro, esto fue en 1972. Una compañera, por ella fue que conocí el documental, en el caso no lo conocía, y aquí precisamente en esos años que supuestamente les dieron la amnistía a los que estuvieron desde el movimiento 2 de octubre, o sea, la masacre del 2 de octubre, que liberaron a mucha gente, ellos volaron, bueno, partieron a Chile. Y ya yo a algunos les pregunté si sabían del caso y nos dijeron, bueno, a mí me dijeron personalmente, sí, dice, sí supimos del caso de la fuga que se hizo un masacre. Y en ese sentido yo como tengo mucha información por el trabajo que todavía hago de vender cine político, hubo préstamo o hubo asesoría de alto
muchos mansos policíacos y militares para orquestar la toma, o sea, el bombardeo a la Casa de la Moneda mexicanos. Está en un documental que se llama Halcones y Terrorismo de Estado. Están los nombres. Puede ser, no tengo información de eso, compañero, sí. Pero lo que sí sé es que participaron en ese bombardeo acróbatas de Vietnam y, bueno, eso obviamente hubo gente de Estados Unidos ahí, claro. Pero el bombardeo lo realizó la aviación chilena, claro. Que fue una cosa dantesca. Es decir, yo estaba en un puesto de trabajo, yo había ingresado de periodismo, estaba titulándome, y estaba en un puesto de trabajo que estaba a pocas cuadras de la Moneda, y vi cuando bombardeaban la Moneda. Entonces, ver bombardear el Palacio de Gobierno con el presidente adentro es una cosa dantesca, pero que sea tu propia Fuerza Aérea es una cosa que te marca de por vida, o sea, estaba allí adentro. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, alguna consulta? Les quiero decir, perdóname, Gerardo, esto del internacionalismo de Allende es un interés por todos los pueblos. Cuando él asume, cuando él dice, primero dijo, el pueblo entrará contigo a la Moneda el 4 de septiembre, el 4 de noviembre, que era cuando iba a empezar el gobierno. El pueblo entra conmigo a la Moneda. Y dijo, hoy triunfa aquí con nosotros, no solo nosotros, aquí triunfan Cuauhtémoc, Caupolicán, Galvarino, que eran líderes indígenas contra los españoles. Aquí triunfa Tupac Amaru, que fue un peruano también, un líder indígena. Es decir, Allende tenía muy clara esa cosa, no tenía esa enfermedad del nacionalismo, que es una enfermedad que se dura de dos maneras, viajando y leyendo. Porque no hay nada menos revolucionario que el nacionalismo histérico y el odio a los extranjeros. Eso es una cosa determinante que contradice los grandes principios del pensamiento bolivariano. Va a empezar a conversar. ¿Alguna otra duda, compañeros queridos? Dime, Gabriel. A ver, yo, por azares de mis viajes y todo, conocí a un grupo de compañeros chilenos en Montreal que estaban directamente vinculados con gente, con académicos muy prestigiados, pero de izquierda. Y ellos afirman, bueno, incluso tienen una serie de documentos, que como tú dices, cuando gana Allende, se hizo una convocatoria de estudiantes de posgrado o de doctorado y se pusieron a planificar el golpe. O sea, hicieron tesis de doctorado con muchos estudiantes para decir, ¿qué pasa si damos un golpe? ¿Sí? ¿Qué pasa en la economía? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa hasta con el vendedor de la calle, por exagerar? Ellos sabían que iban a dar el golpe. Pero si lo que tú dices es que la izquierda y la derecha funcionamos con una mentalidad distinta, ¿no? Hay una broma que dice que cuando dos militantes de izquierda se juntan, hay escisión. Cuando dos de la derecha se juntan, hacen un negocio. Claro, no, y cuando perdona que me interrumpa, y cuando dos izquierdistas se juntan, hay tres teorías. ¿Qué hizo? O sea, ustedes ya esperaban el golpe, Allende ya esperaba el golpe. Allende sospechaba que podía pasar, pero quería confiar en que no pasara, obviamente. A ver, pero ¿qué hizo Allende? Como estos se pusieron a estudiar, ¿qué pasaría si damos un golpe? ¿Qué hizo Allende para decir, si dan un golpe vamos a hacer esto? A ver, ¿qué podía decir si dan un golpe hacemos esto? Fíjate, el golpe parte asesinando al presidente o obligándolo a suicidarse. Yo no discuto ese punto, me da lo mismo. ¿Qué se hace ahí? Ahora, no había plan. Ojo, había en Chile, por constitución, el uso de las armas era exclusivo del ejército y la policía. Y había una ley de control de armas, porque mucha gente dice, ¿por qué Allende no armó al pueblo? A ver, ¿cómo? Pasen mañana
Eso era lo que la derecha quería que hiciera para declararlo inconstitucional. Él subiera la electoral. Entonces Allende confiaba en que con la convicción iban a ir creciendo, lo cual se demostró en el año 73. Pero no hubo tiempo de hacer más. Pero yo sé que hay mucha gente que cree que el error fue de Allende, como si él hubiera podido detener la sedición, porque si miramos a todos los países, fíjate que en casi ninguna parte se puede hacer eso. En general, contra las metralletas y contra los tanques es bien poco probable que puedas, a menos que tengas un ejército armado, que no era el caso de los chilenos. A ver, perdón, es que yo no estoy hablando de que la vía armada fuera la única posibilidad de tener. No, contestando que se hacía ese golpe. No hubo un plan para el golpe. Para evitarlo, dices tú. ¿Evitarlo o si Evitarlo pasa el no se golpe? podía. ¿Qué hace? Que es el segundo plan que... Bueno, él decía, hay que seguir propiciando la lucha. Es que Chile, Allende y los chilenos estábamos absolutamente desprotegidos ante una posibilidad así. ¿Qué se creía? Que por tradición no iba a haber eso. Iba a haber sedición civil, pero no se contaba con que iba a entrar Estados Unidos, como entró Pinochet, de Estados Unidos. No era un tipo que tuviera, él miente cuando dice que desde el comienzo estuvo, no sé, fue el último que se dio al golpe. Cuando todos los comandantes en jefe lo van a ver 3 días antes del golpe, le dicen, oye, la Marina, la Policía y la Aviación estamos listos, tú sabrás si entras o no entras, pero si no entras, tú entras otro. Y ahí firma 2 días antes, 3 días antes, el ejército, que era el principal para esto. Después se adorna y dice que el 4 de septiembre, cuando ganó Allende, tomó un sable y dijo, no pararemos hasta liberar a la policía. Es cierto, fue el último muchacho. Esto empezó principalmente en la Marina, por los aviones de antes, un poquito antes del golpe, estaban los barcos de la UNITA Quinta en Valparaíso, el principal puerto de Santiago, a 100 tantos kilómetros de Santiago. La aviación, Gustavo Lee, el comandante jefe de la aviación, fue el que quiso bombardear la Moneda, o sea. Entonces te digo, a mí por ejemplo muchas veces me han preguntado que cómo Allende pudo confiar en los militares. Yo te digo, a lo mejor ese es un error de Allende, pero hay una diferencia ética, una diferencia moral entre equivocarse y mentir. Allende creía en lo que creía y dijo, confío en que las Fuerzas Armadas, que han sido generalmente y tradicionalmente respetuosas de la Constitución, lo van a volver a hacer por el pueblo. Ahora no fue así. Que se pudo equivocar, claro, si no era infalible, pero ese error, fíjate cómo lo enfrenta con su propia vida. O sea, dice, si esto es el costo de esto, dice, en sus últimas palabras, dice, superarán otros hombres en este momento, y yo juro, yo me quedo aquí. Tú me ibas a hacer una pregunta, compañero. ¿Ya no? ¿Era eso mismo? ¿No? ¿Alguien más? Gerardo, perdona. Bueno, todos sabemos, el neoliberalismo tiene una fecha de nacimiento y es precisamente el 11 de septiembre de 1973. Entonces, lo que tú mencionas, Sabino, es muy interesante en el contexto de ver que previo al nacimiento hubo un periodo de gestación de la teoría neoliberal que hoy nos domina, que hoy tenemos impuesta como las condiciones económicas del capital financiero a nivel global y que está permitiendo la sobreexplotación de los recursos, la sobreexplotación de la mano de obra, etc. Entonces no me extraña que haya habido casos muy concretos en donde se haya evaluado qué pasa si, qué es lo que obtenemos si hacemos esto o modificamos esto en las condiciones que pudieran haberlas previsto o anticipado para derrocar a Salvador Allende. Aquí lo que estamos viendo
es la enseñanza. El motivo de este ciclo de conferencias que vamos a seguir promoviendo, esperamos en condiciones más favorables para la cuestión de la asistencia, porque la lluvia hoy modificó todo lo que queríamos, los compañeros que queríamos que asistieran, es las enseñanzas de los errores y de los aciertos. Ver qué nos hace falta a nosotros en cuanto a aprender para que no suceda lo mismo que sucedió en Chile, que en ese sentido, bueno, pues podría ser una situación fuera de nuestras manos si el imperio, si el señor Trump decidiera invadir a México, ¿no? Porque efectivamente estaríamos en un riesgo si termina la luna de miel que actualmente parece haber entre el gobierno de Trump y el gobierno actual que nos va a dirigir a partir del 1 de diciembre. Mi interpretación en particular es que ahí hay un acercamiento entre el nacionalismo de Andrés Manuel, nacionalismo revolucionario podríamos decirlo, y el nacionalismo de supremacía blanca que existe en Estados Unidos y que en ese aspecto cuidan su mercado interno, cuidan su propia economía y no se enfrentan Trump a las políticas ya establecidas que venían aplicándose de la oligarquía mundial, de la globalización. Entonces es por eso que a Andrés Manuel le interesa mucho que quiere irse a Estados Unidos, que se vaya por gusto, no por necesidad, y eso le viene como anillo al dedo a Trump en su política migratoria, ¿no? En fin, hay partes que pueden coincidir, pero yo no espero que esa coincidencia y esa luna de miel dure mucho tiempo, porque nosotros tenemos intereses que son la soberanía, la independencia, los recursos, etcétera, que deben de ser defendidos. Y aquí sí me gustaría que Jimena nos respondiera a una pregunta, que es: ¿qué hizo falta para evitar que la oligarquía golpeara de esa manera el gobierno democrático? Parte ya lo contestó con lo que te menciona, ¿no? Y yo agregaría un dato muy poco conocido, que lo tuve oportunidad de saber, y es que precisamente el 31 de mayo, cuando se está renovando el Congreso y someten la continuación del gobierno de Allende, él establece con mucha claridad que, a pesar de que el mundo ve en Chile a una de las más grandes aspiraciones de la humanidad para lograr salir adelante de la crisis en la que se encontraban los países en desarrollo, él hará uso de todos los recursos del Estado, de todo lo que la ley le permite, pero guerra civil no habrá en este país. Palabras más, palabras menos, fueron las palabras de Salvador Allende en el Congreso de Chile en su oportunidad. Creo que eso nos da una idea de cuál era la convicción de Salvador Allende en el sentido de la utilización de la violencia y que no fuera un alto costo el que le tuviera que cobrársele al pueblo chileno. Desde ese punto de vista hay una visión de un gran hombre de paz, un pacifista que no aceptó bajo ninguna circunstancia exponer a su pueblo a un derramamiento de sangre a costa de su propia vida, porque eso del suicidio o de lo que fuera, eso pues está de más, ¿sí? Porque en un momento dado, el que fue el actor intelectual de la muerte de Salvador Allende, pues fue Pinochet, fue la Junta. Ajá. Y si en ese sentido Salvador Allende se suicidó, es que fue consecuente hasta el último minuto de su vida con lo que él dijo: yo saldré de la moneda cuando termine mi mandato o me sacarán muerto. Y efectivamente se le tuvo que sacar muerto. Y yo muy personalmente estoy muy vinculado a la vida de Salvador Allende. He tenido la oportunidad de conocer a la familia Allende
pero no es eso lo que me interesa a mí conocer en lo personal, sino aprender de una persona que ha tenido una integridad hasta las últimas consecuencias. Eso fue Salvador Allende, un hombre íntegro que ha sabido sobrepasar ya la historia y que para mí es un ejemplo único en América Latina. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender en principio, a ser nosotros hombres íntegros y a exigirle a nuestros gobernantes la integridad a toda costa. No sé si quisieras tú... Quiero hacer un agregado a lo que contesté a Gabino. Fíjate, Gabino, una cosa que es bien importante. Quiere hacer ante un golpe. Allende estaba tan convencido de la lealtad de las Fuerzas Armadas. Estaba convencido que no, que en el caso de que hubiera un levantamiento, porque hubo un intento de golpe antes, 2 o 3 meses antes, hubo un intento y se logró parar, ¿sí? Cuando se levantó el general Bió. Entonces lo paró el general Prats, que era el comandante jefe del ejército, al cual la derecha empieza a atacar, iban a la escuela militar y les tiraban plumas de gallina para decirles que eran unos gallinas, en fin. Y entonces estaba tan convencido Allende de que Pinochet era leal, que en la mañana del 4 de septiembre, del 11 de septiembre, cuando le dicen que hay movimiento de tropas y cosas, desde la noche antes, habla con Pinochet. Pinochet va a su casa. Le dice: presidente, no se preocupe, váyase a La Moneda y desde ahí lo defendemos. Cuando había aceptado a última hora participar, sabiendo, entonces váyase a La Moneda porque ya estaban de acuerdo de bombardearla. Entonces Allende le cree que ellos van a parar la sedición que pensaban que era como la de Roberto Bió, que fue antes, y resulta que iba en serio. Entonces te digo, yo acepto que me digan que fue un error, sí, pero no fue una mentira, fue un error. Y equivocarse no es lo mismo que mentir. Entonces, si eso Allende pensaba que había renunciado el general Prats a la comandancia en jefe del ejército. Fíjate cómo son las cosas. Cuando el general Prats decía: yo no quiero ser un elemento destructor aquí, yo renuncio a la comandancia en jefe del ejército porque tengo muchas atentas, trataron de barrer el auto, lo insultaban, renuncia y se va, se retira. Y Allende llama a Pinochet, que era el segundo de a bordo, pocos meses antes del golpe, y le dice: ¿qué hacemos, general? ¿Qué hago? ¿A quién nombro en el lugar de...? No, le dice a Prats, perdón, le dice: general, usted se va. Sí, presidente, no quiero crearle más problemas de lo que ya tiene. Le dice a Allende: ¿a quién pongo en su lugar? Ayúdeme usted, que conoce su fuerza. Le dice: mire, nombre a Pinochet. No es brillante, pero es leal. Pero no es un engaño de Prats, él lo creía. Y poco después, Pinochet lo manda a matar en Buenos Aires, le ponen una bomba en el auto y lo matan a ella, a la mujer. También se equivocó Prats, pero te digo, yo reivindico mucho que es distinto equivocarse que mentir. Hay una diferencia Es parte de la integridad como ser humano. No sé si alguien más me quedó hacer una pregunta o algo. Porque ¿qué faltó hacer? Sí, mira, yo tenía una pregunta que ahorita desde un punto de vista metodológico, ¿qué hizo falta para evitar que la oligarquía cometiera el golpe, ¿no? Que se realizara el golpe? Ya no porque no se hizo una determinada decisión que le tomara Allende con respecto a Pinochet, sino desde un punto de vista de aprendizaje. ¿Qué hizo falta para que el pueblo pudiera llegar a defender a su gobierno? Y esto te lo digo yo porque sé que puedes tú darnos elementos que a nosotros nos permitan
llegar a tener también esa conciencia ante un ataque que pudiera recibir López Obrador. Y otra cosa, desde el punto de vista cultural, ya lo dijiste, sí, les estaba yo comentando que ya lo comentaste. Esa era mi pregunta, si ya la contestaste, correcto. Y la otra es, desde un punto de vista cultural, ¿cuál fue los cambios que se pudieron haber observado en la educación formal que permitieran descolonizar la mente? Ya no entrar en la dinámica de la educación eurocentrista que existía y que sigue existiendo y que no han logrado los gobiernos de Evo Morales, de Correa, y este es un reclamo que hace Enrique Dussel aquí en México como una demanda muy importante para nuevos programas de estudio en México. ¿Qué se hizo en Chile? Mira, una gran reforma educativa en Chile, donde se incorporaron materias que tenían que ver con, por supuesto, con civismo, con derechos humanos, con historia. Se hizo un gran avance en eso a pesar de todos los problemas, pero además, fíjate, Allende asume que había en Chile una editora que era latinoamericana que se llamaba Zigzag, un libro de revista, una gran editorial, una gran casa editorial, Sol de la Sabiduría. Empezó a editar los libros del pensamiento social, Marx, Engels, todos los libros del pensamiento social que tuvieran que ver con la transición al socialismo, más los libros de historia, más los libros de educación, más, bueno, revistas hechas con sentido, por ejemplo, la revista Paloma, una revista para mujeres que contrarrestara lo que era la revista Vanidades, o sea, no póngase dos botas de Chanel número 5 y después un hombre con un desabillero. O sea, terminar con eso y decir, ahora que no esconden la carne, así que pescado, tiene proteína, ¿me entiendes? Otra visión. Revista para niños, la revista Cabro Chico, porque en Chile los cabritos son los niñitos. Entonces un cabro chico, un niño chico. Entonces la revista Cabro Chico, que era donde trabajaron Armando Pilar y Algendorf, era para contrarrestar, ahí salió el libro para leer al Pato Donald, que era para contrarrestar la producción Disney, donde Rico McPato y los poderosos y el superhéroe, ¿cuáles eran los héroes? El gusanito que quedaba atrapado en una parte y venían varias mariposas y se ponían de acuerdo y lo iban a salvar. O sea, mostrar esa idea del hombre, o sea, el niño nuevo para el hombre nuevo, lo que es el trabajo de comunidad, lo que es el trabajo en conjunto. Contra Rico McPato, contra los superhéroes que con una mirada tiran una torre cuando teníamos niños desnutridos. Entonces todo eso que parece tan poco importante era una labor gigantesca. Fíjate que Allende, nosotros tuvimos 3 años de gobierno popular. En ese momento éramos ya 10 millones de habitantes. La editora nacional que mantuvo, y esto está documentado, en la cual yo trabajé porque hice mi práctica particularmente, vendió, no editó, vendió en los 1000 días de gobierno de Allende 10 millones de libros. Era un récord superior al de Chile. Era un libro por habitante. Vendió 10 millones de libros de estos de los que hablo. Y la gente conoció a los grandes pensadores, el pensamiento social de historia, por supuesto la literatura importante, las revistas, entonces, obviamente todo eso a mí me tocó el golpe el día del golpe que estaba en Timbuktu, todo eso se destruyó. O sea, ¿cuál era la manera de educar a los niños? No solo en las escuelas, también en las escuelas, pero a través de los programas de televisión, a través de los libros, de las revistas para niños. Fíjate que era tan importante la revista Cabro Chico con su planteamiento para los niños, que la derecha iba a los kioscos, salía la revista, iba al kiosco y le decía, ¿cuántas te mandaron? 1000, ¿cuánto vale todo? Y las compraban para sacarlas de circulación, porque era más barato para ellos pagarlas para que no circularan. Entonces sí hubo un gran interés. Yo tengo aquí algunos de los datos de esos que no los quiero cansar, donde se habla de ese tema de la educación. Si me permites especificar un poquito más, Dussel lo que menciona es que hay que descolonizar
la formación cultural de nuestro pueblo para que no pensemos eurocéntricamente, sino que tengamos una visión que nos permita aprovechar el legado cultural de las culturas originarias. Y en ese sentido es un cambio de paradigma epistémico, metodológico. Esa es la cuestión muy particular de saber si Allende llegó a abordar en su gobierno. No sé decirte si en esos términos, yo no hablo de lo que no conozco, no sé si en esos términos, me imagino que con todo lo que planteó. Por ejemplo, respecto a la educación, te digo, sí, un tremendo, digamos, un planteamiento muy importante respecto de la educación. Mira, yo creo que el ejemplo chileno, no nos olvidemos también que estamos hablando del año 70, del siglo pasado, o sea, creo que para su época es un proyecto tremendamente revolucionario y tremendamente avanzado. Yo he dicho con la misma certeza con que digo que yo soy una allendista convencida, absoluta y total. No porque me da pena que Allende murió, eso no, por la vida de Allende, por su enseñanza, por su coherencia, por todo eso. Pero también digo que por esa misma reflexión digo, aunque no le guste el compatriota, Allende nos quedó grande. No estábamos preparados para un hombre tan avanzado en ese momento. Entonces yo quiero decirles, compañeros, cuidado con qué espacio. O sea, no pidamos, no dejen Mago Merlín, no pidamos milagros. Acompañemos cada nuevo logro, acompañémoslo con más fuerza para que haya otros. Y si hay algo que no se logra, intentémoslo de nuevo. Pero si empezamos, no, porque entonces si tú me dices, entonces si no lo hiciste. He visto gente pidiendo que la baja la gasolina sea pasado mañana. O sea, eso no entender nada de lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay que tener, Allende, por ejemplo, decía que respetaba mucho a mí, con el cual no compartía su visión del proyecto, pero que lo iba a defender a muerte. Esto lo viví yo, compañeros, se los cuento porque ustedes pueden leer muchos libros de mi historia. Yo les estoy contando mi vivencia personal, que así lo viví yo. Cuando hubo el intento de 12 de julio del 73, claro, todo el país en alerta, y entonces se hace una reunión del Comité de Unidad Popular en La Moneda con Allende. Yo también, aparte de que soy de práctica en juventud, ya en ese momento yo tenía un programa en la televisión, en el canal de la Universidad de Chile. Mi programa se llamaba Mujer y era un panel de mujeres de la izquierda hablando de los temas del momento. Entonces, yo tenía que hacer turno en el canal de la Universidad de Chile con otros compañeros porque la derecha trataba de bombardearnos el canal, de tirar, de tratar de que no transmitiera. Entonces nos dicen a los del canal 9 que tenemos que ir a La Moneda a instalar, no había en esos tiempos las tecnologías de ahora, había que llevar un camión y poner cables y poner micrófonos para que en la noche, cuando Allende saliera al balcón a decir cómo se había detenido el intento de golpe, se pudiera transmitir. Entonces había que llevar un camión con los aparatos. Entonces me toca a mí con otros compañeros Canal 9, estábamos en La Moneda y estaba el Comité de Unidad Popular funcionando a puerta cerrada en la sala de juntas, en el Palacio de La Moneda, en la planta alta, para poner hacia el balcón los parlantes. Entonces estábamos con más gente poniendo las cosas y se oía adentro, se oían voces que se discutían. Porque hay una cosa que hay que decirla, por eso les decía hace un rato, cuidado con las divisiones ideológicas y partidistas. Hubo, y eso es decir, a mí la historia no me gusta arreglarla a conveniencia, hubo problemas en el gobierno de Allende entre socialistas y comunistas porque no compartían cuál era la consigna del Partido Socialista: avanzar sin transar.
avanzar sin transar. Yo le he dicho a mi querido amigo Gerardo, que me tome a mano, el partido, y te lo dije a ti también acá, el partido de izquierda, el gobierno de Allende, fue el Partido Socialista, más que el comunista. Entonces, avanzar sin transar. ¿Cuál era la consigna del Partido Comunista? Consolidemos lo que tenemos. Teníamos el Poder Ejecutivo con un Congreso mayoritariamente en contra al principio, con un Poder Judicial en contra. Entonces, en realidad no teníamos gran cosa. Entonces, defendamos avanzar sin transar. Entonces, había problemas con eso. El MIR, por supuesto, estaba contra el gobierno y lo criticaba, no ayudaba en ciertas cosas bajo cuerda, pero en general estaba en contra porque hacían tomas de fundos y de cosas que no le sumaban a Allende, que Allende decía mejor que el camino, porque claro, ¿qué decía la oligarquía? Esto lo va a hacer Allende, porque querían acelerar el proceso, diciéndoles, para que me entiendan, que el MIR, al cual respeto porque eran revolucionarios, tuvo en la Universidad de Concepción, que era su sede y su lugar de mayor apoyo popular, digamos, consiguió en la última elección de apoyo, como apoyo, el 1.5%. Eso representaba. Chile nunca fue un país de... Chile siempre fue un país de partidos, por eso tiene uno de los partidos comunistas más antiguos de América Latina, no tiene Chile. Y el Partido Socialista del año 33, marxista. Entonces, Chile era un país de lucha política, más que lucha humana. Entonces, vamos a poner estas cosas del canal, y se escuchaban ahí las discusiones, y en eso alguien toca en la puerta, llaman a alguien que pasamos, y sale y deja la puerta entreabierta, unas puertas de madera de este proceso. Mientras nosotros poníamos los cables para que en ese balcón hablara Allende, como lo hizo esa tarde con el general Prats, porque Prats paró los tanques del general Bioy y dijo, se vuelven todos sus carteles, y después de eso fue que renunció. Ahí pararon el golpe de junio, que se llamó el tancazo porque llevaba los tanques a la moneda. Se abre esta puerta y se oye de repente un compañero del PC que dice, compañero presidente, nosotros pensamos que este es el momento, porque se planteaba, hay que cerrar el diario Mercurio, hay que clausurar el Congreso, hay que llamar a un estado de sitio, se daban ideas. Entonces un compañero que se dice, nosotros pensamos que es el momento de reprimir al virus, que nos crea problemas. Y Allende da un puñetazo en la mesa de dice, aquí no tengo en alguna parte las palabras exactas, pero el texto, la idea era, por ningún motivo, están equivocados, me complican el camino, no estoy de acuerdo con su teoría, pero son revolucionarios, y si yo soy contrario a la represión y no he reprimido a la derecha, menos podría reprimir a los revolucionarios. Ese es el salvador. Entonces me duele mucho cuando después lo trataba de un socialdemócrata, un pije en Chile es un chicurín, una persona. Claro, a Allende le gustaba vestirse bien, mira qué tremendo pecado. Y a ese tipo que le gustaba vestirse bien se mueve en su puesto. O sea, eso es quedarse en las ramas, eso es quedarse en el detalle y no en lo profundo. Entonces te digo, no sé, yo tengo un gran respeto por un hombre así, porque digo, yo considero que se lo digo con sinceridad que no estábamos preparados. Y a pesar de que el pueblo le respondió, entendió su proyecto y siguió, pero no te basta con eso, con los tanques y los aviones bombardeando. No sé si alguna otra duda. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias. Demos un caluroso aplauso a Yo quiero decirles desde el fondo de mi corazón que les agradezco profundamente que me permitan compartir con ustedes mi enorme orgullo de ser periodista y que
quiero desearle al gobierno que se inicia el mayor de los éxitos para este país, que también es mío, porque me abrió las puertas y me permitió seguir siendo yo. Le deseo al gobierno de Morena el más rotundo de los éxitos por el bien de México. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, tenemos este libro de la compañera Jimena Ortúzar, México y Pinochet. Es un valioso testimonio documental periodístico que amablemente nos trajo la compañera Jimena Ortúzar. Tenemos varios libros para ponerlos a su disposición. Es una aportación voluntaria para si alguien quiere adquirirlo. Aquí está disponible. Bueno, pues sí. Este libro, quiero contar, en este libro viene toda la sedición, cómo se inició y por qué se produce la ruptura. Hay una cosa que es importante: México es el único país no alineado que la rompió la relación internacional, y eso para nosotros fue muy importante. Ahí vienen las entrevistas de quienes participaron en ese hecho. Ahí viene una entrevista a la viuda de Allende, a Echeverría, que fue el presidente que rompió relaciones, a Hortensia Ursi de Allende, a Gonzalo Martínez Corralán, que fue un embajador del gobierno Echeverría en México y que se jugó la vida por salvarle la vida a muchos mexicanos. Y del que era embajador de Allende acá, que cuando vino el golpe mandó un cable a la Junta donde dijo: porque desprecio y repudio el golpe que instituyó al presidente constitucional, dejo de representar a Chile como embajador. La respuesta de la Junta Militar fue declararlo patria, quitarlo la nacionalidad. Esas 3 personas, el canciller Rabasa, que es el que anunció la ruptura, y el canciller de Allende, que era Clodomiro Almeida, que era un fundador también del Partido Socialista, que estaba preso de la dictadura en ese momento. Ese libro contiene todo eso, contiene todo lo que dijo la prensa acá de ese tema, contiene la discusión en el Congreso, donde el único que se opuso a la ruptura fue el PAN, y viene el documento de las 40 medidas del gobierno de Allende. Ahí está lo de la educación. Bueno, es un libro que trata, que les quiero contar que es el único libro que existe de ese tema. Y que aunque yo me lo he oído, les quiero contar una anécdota que para mí es uno de los osos que he hecho en mi vida, entendiendo como oso hacer el ridículo. Porque cuando iba a ver el plebiscito en Chile, porque Pinochet, como Ibáñez, dijo: cumplo y ahora me presento como civil, para ser elegido como presidente civil. Porque Estados Unidos había empezado a decir: oye, ya no revocaste Allende, ya no metiste preso a todos los líderes de izquierda, ya clausuraste el Congreso por 17 años, ya cerraste los sindicatos, ya clausuraste los partidos, ya todo, ya ahora ya que venga la democracia. Porque estaba empezando a ver en Chile con Aldo de Guerrilla, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no iba a prosperar mucho, pero que echaba pelos a la leche, como dicen ellos. Entonces le dicen: ya, entonces él dice: hago un plebiscito y si me aceptan sigo tantos años más como presidente civil. Entonces cuando iba a ver eso, se hace acá en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, un encuentro de demócratas para apoyar el plebiscito, o sea, el no. Y vienen personalidades de muchas partes y hablan, hacen unas ponencias, distintas ponencias. Fue muy grande ese encuentro. Mi libro había salido hace poco. Y en eso habla un señor que dice: vengo por la representación del secretario de Relaciones Exteriores, don fulano, tal, del gobierno de la Madrid. Y quiero decir que en el caso de Chile, bla, y hace una ponencia que a mí me pareció brillante. Dije: qué maravilla la ponencia, me gustó mucho lo bien informado que estaba, pero además me gustó el enfoque que le dio al tema. Me pareció brillante, lo aplaudí mucho. Al otro día estábamos en un hotel, o en 2 o 3, y desayunábamos todos en un gran comedor en distintas mesas, y veo a este señor y me acerco con mi libro, que lo había llevado a la editorial para venderlo, y le digo:
Señor, permítame, yo ayer lo escuché, me pareció maravilloso su ponencia, está muy enterado del caso chileno, y sobre todo le dije, me parece impecable su enfoque. Y por eso le digo, le quiero regalar este libro, y se lo pongo, me dice que este libro saqué la ponencia. Y a mí me dio la vergüenza, y le digo, perdón, no, me dice que no. Si lo que pasa es que el secretario me dijo hace 8 días que viniera, yo no sabía del tema, fui a la biblioteca y es el único libro que encontré el tema, le dije que es el único que existe. Ni en Chile, ni en México, ni en otra parte hay otro tema de la cultura. Entonces me dijo, ¿de qué saqué la ponencia? Pues yo la llave brillante, si la ponencia entonces fue un ritmo histórico, pero no puedo así me pasó. Pues muchas gracias a todas, todos. Aquí está el libro.